Hola César, ¿qué tal? Bienvenido. Estás en mute. Ya está ahí. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No te preocupes, cuéntame que te puedo ayudar. Ya, verás, te cuento un poquito. Esta es una entrevista al profesional, es parte de un proyecto que estamos haciendo en la universidad. Somos tres compañeras, Camila Escobar, Ana María Granda y mi persona, María José Alvarado. Ya, Ya, te cuento. Estamos haciendo un proyecto de una tarjeta de invitación con papel reciclado y con semillas de flor Aster Princesa en su interior, que se puede ver aquí la imagen, ¿no? ya, Ya. Nuestro nombre es ResiCard, que viene de la palabra resi, de reciclaje, y card de la palabra en inglés, que significa tarjeta. El ya. propósito de que las invitaciones es que las invitaciones sean recicladas y que tengan semillas, es que se pueda mantener el recuerdo vivo para cada invitado especial, a diferencia de las tarjetas tradicionales que por lo general se guardan o se desechan. Listo. Ya. Eh, Dime. des- esta es la pregunta que tenía la duda contigo, que te quería preguntar. Eh, ¿Cómo es de la recomendación desde el punto de vista agronómico? O sea, ¿me estás refiriendo a la planta en general, el manejo, la cosecha, el cultivo o todo? Porque son varias cosas. O sea, desde el punto de vista agronómico es bastante amplio lo que me pidieras. Claro. O sea, es en general. Es como para nosotros poder, como que dar la recomendación a las personas que compren las invitaciones. Entonces, nosotros tenemos que dar como que las recomendaciones cuando ya se termine el evento para que ellos puedan ir y sembrar las semillas y que éstas germinen, que esa es la finalidad. Claro, Entonces, ya, sí. ya. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar sobre la agricultura? Desde el punto de vista de la parte de lo que es la agricultura, en lo que es la siembra del áster, que sería el caso de la planta, o sea, lo más adecuado sería un manejo de la semilla brindándole lo que son un ecosistema adecuado, o sea, brindándole lo que es un sustrato, que puede ser a base de lo que es tierra natural, lo que es tierra negra, que es la más recomendable, pero muchas veces se puede conseguir sustratos que son de un tipo más poroso, o sea, que permite que la raíz de la planta se desarrolle con más suavidad y no tenga Ujú. que esforzarse tanto la semilla en germinar. De Ya. igual manera, te recomiendo, o sea, por lo que se conoce, el áster es una planta que no busca luz directa, entonces por lo general se busca que esté bajo un reflejo de luz, más no luz directa contra la planta. De esta manera, la planta poderse desarrollar correctamente y no tener un estrés por parte del sol. Lo otro que se podría realizar es riegos, o sea, cierta cantidad de riegos no excesivos, de manera que no se ahogue a la planta, porque muchas veces la gente al ver que la planta no desarrolla, o sea, riega y hasta ahí llegó la plantita, no sé, por lo general ahogan a la planta Ujú. y hasta es bueno tenerla al suelo no no ahogada la planta, se podría decir en palabras menos técnicas, ¿no? Sino que buscar que esté en capacidad de campo, o sea, en la capacidad en la que la planta pueda absorber el agua sin sentirse saturada de la misma. Ya, y más o menos, por ejemplo, cada 2 días estaría bien que rieguen este tipo de planta. Uno podría, más que en los días, debería de fijarse en cómo está la humedad del sustrato, de la tierra en donde sembró, ¿no? O sea, si es que tú ves que vos coges un pedacito y esto se está haciendo como que una plastilina, Ujú. estamos hablando que la tierra está excesivamente mojada. O Ya. sea, es un exceso de agua lo que tú estás dando a la planta, pero de lo contrario, si es que tú coges la tierra y la ves vuelta en cambio demasiado seca, que ya poco más tú coges los terroncitos de piedra y se hacen, pero se van en el aire hecho polvo. O sea, Ujú. estamos hablando de que estás extremadamente seco con el suelo, entonces hay vuelta la planta se puede generar un estrés. Hay Ya. ciertas plantas, por ejemplo, el estrés de la falta de agua les beneficia porque les ayuda a desarrollar raíces. Entonces, el hecho de generar un poquito que la planta, ¿cómo sería? Entre el exceso, entre
entre la mínima cantidad de agua y la máxima cantidad de agua va a ayudar a que la planta empiece a desarrollar raíces, ya que ¿Ya? al no sentir agua cerca, la planta automáticamente va a extender sus raíces por debajo de la tierra en Ujú. búsqueda de, o sea, en zonas húmedas. Ya. Entonces podríamos decir que si tienes un exceso de sol, si ha sido un día fuerte, podría ser pasando un día, podría ser unas 2 veces a la semana, unas 3 veces a la semana, dependiendo qué tan caluroso es el lugar donde esté sembrando. Ujú. Ya. Muchísimas gracias. Entonces, vamos con la pregunta 2. En su experiencia, ¿cuál es el tiempo más corto en que una semilla ha germinado? Mm. Eso podría variar entre especies, variedades, varía mucho en las plantas en sí. Tú puedes tener una. Hablemos, hablemos específicamente de las plantas ornamentales, sí, por. Si vamos a lo que es el áster, igual podemos tener la diferencia entre sus variedades. Existen variedades que tienen a tener un desarrollo más rápido. En el áster se podría decir que tiene desde que uno pone la semilla hasta que tiene la primera germinación, que son las primeras hojas. Estamos hablando de 1 a 10 días de germinar. Entonces, pero podría ir variando, o sea, podría haber variedades que se demoren menos o variedades que se demoren más. Ya, ok, gracias. A ver, vamos con la siguiente. ¿Consideras que el papel reciclado al convertirse en abono ayuda a mejorar la germinación de una semilla o necesita otro tipo de abono? Del papel reciclado, pero dependería mucho qué tratamiento le realicen ustedes. Ahí dependería en cómo manejen ese papel y en qué calidad esté. En sí, el papel se supone que está sacado de la hoja de los árboles Ujú. y gran parte de lo que son las hojas de lo que es del árbol, al caer al piso, estas ayudan a generar capas sobre el suelo, las cuales al descomponer se alimentan la misma planta. Entonces, lo único que estaríamos es devolviendo a la tierra un fragmento del mismo, pero dependería mucho su manejo que realicen en el rato de hacer este tipo de papel. Si ustedes agregan químicos o algún ingrediente fuerte, se podría decir, lo que pueden estar es causando una toxicidad en el piso, más no beneficiando, pero si es que se da un manejo adecuado, sano, en el cual no afecte no afecte la forma del suelo, o sea, la estructura del suelo, Ujú. esto es eso para ustedes, o sea, ayudaría a que la planta pueda germinar de mejor manera. Ya, Además que el papel reciclado se descompone súper rápido al tener contacto con agua. Entonces ayudaría de cierta manera si es bien manejado. ya, chévere, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. A ver, ¿las semillas de Aster Princesa es considerada como una planta de pronta germinación? Mm, a ver, conozco que es una planta perenne, o sea, que es una planta que al sembrarla tú, cuando ya la planta cumple su ciclo de vida, que es aproximadamente de 14 semanas, unos 100 días, Ujú. y ya la planta llega a morir, ¿no? O sea, por lo general uno va a ver que ya desaparece la planta, pero la raíz va a permanecer viva, o sea que la planta mantiene su ciclo de vida. Entonces, una planta de 14 semanas podría ser o se podría considerar entre pronta y larga, porque existen plantas que tienen ciclos de 11 semanas y ciclos de 10 incluso. Entonces, una media corta se Término podría medio. decir. Ah, Ya. no, Ya, muchísimas gracias. A ver, vamos con la siguiente. De lo que te comenté al principio de qué se trata nuestro proyecto, ¿qué plantas nos recomendarías tú para realizar este tipo de productos? la verdad que me parece muy buena la idea que están aplicando con el Aster. Es una Ujú. planta muy fácil de manejar. Semillas en realidad son muy pequeñas, o sea, en el caso de lo que ustedes ven el manejo con el papel y en el sellado, puede resultarles muy bien. Lo que les recomendaría es mucho cuidado al empacarlo, o sea, dentro del papel, para evitar que el embrión o que la planta sufra, que el embrión o las semillas sufran daños para que estos no puedan germinar después. Porque a veces si es que usted la hace muy sellado y no llega a tener contacto de agua, no va a haber rompimiento de la testa, entonces no va a desarrollarse el embrión. Ah, Pero de ok. ahí me parece muy buena la especie que han escogido. Lo que podrían jugar es un poco con las variedades, o sea, la especie es excelente. Jueguen un poco con variedades, o sea, pueden usar otros tipos de aster. Igual es Ya. una planta que tiene muchas variedades y eso les daría inclusive más atractivo en el mercado al generar diferentes tipos de aster.
Claro. ¿Y qué diferencia más o menos tienen los tipos de aster? O sea, ¿cuál sería como que la característica que digas, este es un tipo, este es el otro? Los colores, la longitud, el grosor de planta, follaje, ahí sería mucho cómo es su, inclusive en las variedades puede cambiar mucho la floración, o sea, hay la floración que te digo que puede ser más larga, más corta, entonces Ah, eso ok. puede ir variando mucho. Ya. Entonces, y ahí serían los colores en gran cantidad, que es lo que la gente más se fija. Ujú, A ya. veces plantas que sean más azules, rojas, moradas, verdes, que es lo que la gente ha ido generando con los años, ¿no? Y al mismo tiempo puedes ver tallos que pueden ser desde 20 centímetros, al ver tallos que pueden llegar hasta 1,50 m. Ok, ya, qué interesante, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Las semillas podrían humedecerse al tener contacto con el papel reciclado, teniendo en cuenta que el papel tiene un tratamiento para poder volverlo a usar. O sea, pero el papel reciclado ya, ya ha hecho el tratamiento suyo para ya Sí, sembrarlo. correcto. Verás, te explico más o menos cómo es el proceso, ¿ya? Nosotros Claro. vamos a utilizar, por ejemplo, los papeles que te mandan a imprimir y que tú tienes ahí almacenados. Esos los volvemos, los cortamos y los hacemos pedacitos chiquitos, les remojamos y de ahí colocamos en un cernidor. Esto ya se seca. Esto tenemos la duda, por eso justamente es la pregunta, si es que en este punto nosotros podríamos como que poner la semilla y dejarlo secar ya en ese proceso o de pronto como que agregar un sobre chiquito que en el sobre estén las semillas y que no sea de papel reciclado. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso? Mm, Lo que yo he visto de este papel reciclado es que por lo general son como dos tapas de papel, se podría decir, o sea, como que lo que hace es coger, perdóname un segundo. Por ejemplo, lo que cogerías es son dos hojas de papel, la semilla en el medio, y lo que generas es una tapa. Entonces la semilla se mantiene en la mitad de los dos papeles, o sea, ya formando tu papel reciclado, tú lo que colocas es la semilla en la parte del medio. Cuando tú haces el reciclaje, o sea, no es que tengo mucha experiencia en reciclaje, he visto que cuando tú coges el papel y lo troceas, o sea, lo que generas es una partícula más gruesa de papel al hacer papel reciclado, a Ujú. comparación del que tú haces, del que tú coges, o sea, que el que es de impresora, Es súper eh, finito. la partícula es bien finita, o sea, es bien chiquitita, cosa que es súper plana. Ujú. Entonces, en ese plano es muy positivo el cambio que tú vas a tener, o sea, significa que va a haber más porosidad en el papel y va a permitir mayor ingreso de agua y mayor respiración por parte de la semilla. O sea, sí es Ya. muy positivo. Comentaría, o sea, desde lo que he visto, o sea, no podría decir desde mi experiencia, que se aplique el uso que se aplique el uso de dos, ¿cómo te diría? Que se aplique el uso de dos como una tapa, o sea, que Como se coloque, está ya generando el papel, colocar la tapa en. perfecto. Ya, chévere. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipos de plantas son consideradas para interiores de casas? Ahí tenemos una gran cantidad de variedades. Ujú. Muchas veces lo que son los cactus, los helechos, hay flores, como te digo, el áster es un caso de ellos, que no requieren de mucha luz. Entonces son plantas que uno puede desarrollarles de mejor manera. Hay inclusive plantas de luz que uno puede desarrollarles dentro de casa, pero las mismas no van a tener el mismo crecimiento. Cuando tienes plantas que necesitan competitividad por parte de luz, o sea, en mi caso que yo trabajo con astromelias, la astromelia es una planta que compite por la luz, o sea, que para desarrollarse, entre otras plantas, incluso de la misma planta, Ujú. esta compite una con otra y se van elongando por buscar la luz. La luz. Entonces, Ah, el tallo se va desarrollando. En ya. otras plantas, o sea, que en el caso de lo que es áster, helechos, que son lo que son los cactus, entre otras variedades de flores, uno por lo general, o sea, ve que son plantas que tienen poca necesidad de luz, no se sienten afectadas al no tener un contacto excesivo de la luz del día, y Ujú. mejor les genera un cambio positivo mientras tengan simplemente el reflejo para poder realizar Entonces, ¿cómo sería la palabra? Como para desarrollar
sus actividades, actividades metabólicas internas. O sea, Ya, la luz lo que va a ayudar es a generar el ATP, que es la energía dentro de la planta, que es después de un proceso metabólico. Entonces, eso es lo que permite que la planta absorbe y desarrolle los nutrientes dentro de sí misma y pueda desarrollarse y crecer. ya, ok. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tamaño ideal para este tipo de flor, de la maceta, perdón? ¿Cuál es el tamaño ideal de la maceta para este tipo de flor? Porque, por ejemplo, nosotros teníamos entendido que una maceta pequeña está bien para unas 10 semillas más o menos, pero no sé si de pronto tú nos recomiendas como que utilizar primero semilleros o puede ser directamente en la maceta. Por lo general, o sea, en el caso de lo que son propagaciones, se pone una o dos semillas, dependiendo de la especie o la variedad. Ujú. Eh, Cuando uno pone demasiadas semillas dentro de un mismo, ¿cómo te explico? Cuando tú pones demasiadas semillas en un espacio muy pequeño, lo que generas es una competitividad entre las plantas por absorber. Ok. Entonces, al tener esta competencia, es como el perro de la batería que saben decir que no come ni deja comer. Todas están Ya. en el mismo punto de la comida y no tienen la oportunidad de desarrollarse. Entonces, ahí depende mucho la densidad de siembra de cada planta, o sea, cómo se debe sembrar correctamente. Pero se podría aplicar una o dos semillas por cada maceta y podría ir cambiando dependiendo de los estudios que se han realizado con la misma planta. Ya, ok. Pero, por ejemplo, o sea, si es que yo pongo 2 semillas en una maceta, ¿tengo la certeza de que las 2 semillas vayan a germinar o preferible de pronto poner unas 3 o 4 para que de las 4 2 germine? Por lo general podrías hacerles prueba. Te Ujú. recomendaría, bueno, que tú podrías realizar una práctica en la cual tú pongas por cada papelito, pongas dos semillas, pongas tres, pongas cuatro, y vayas viendo la cantidad de plantas de germinación, o sea, el porcentaje de germinación que vas a tener por parte del sistema que tú estás usando. Ya. Entonces, ahí, ¿cuál es la capacidad de germinación? Cuando uno se hace plántulas, se pone una o dos semillas en cada espacio pequeño que uno se utiliza. Hay unos productores, hay unas bandejas que son especializadas para generar plántulas y dependiendo de la edad y de su porcentaje de germinación, a veces hay plantas que tú puedes poner solo una semilla por cada uno de estos espacios. Las que te digo, las gavetitas estas que nosotros usamos, son como que decir, como para los huevos. No sé si te has visto, te has fijado. Cubetas. Ya, en este caso, están Sí. como cubitas. Son muy Ya. parecidas. Entonces tú pones el sustrato y de ahí vas poniendo semillas, 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 y ahí va germinando. Entonces ya después tú solo, cuando ya la planta se desarrolla, genera la raíz y genera como un bultito, el cual tú vas sacando y ya siembras la planta. Ah, qué Entonces, interesante. en este caso, o sea, es el mismo sistema que se utiliza, Ujú. pero lo que te recomendaría es haz pruebas. Ya. Sería malo decirte, sí, estoy seguro de esto, porque te estaré Ujú. mintiendo, pero puedes realizar la prueba con dos, tres, hasta cuatro semillas. Ya. Siempre, o sea, pon un mínimo de dos a tres. Si es que tienes un alto porcentaje, se van a germinar las dos, las tres, las cuatro. Entonces ahí puedes ir viendo si es que necesitas más semillas o menos semillas, dependiendo de la cantidad de germinación que tengas. Ya. Muchísimas gracias. Tomaremos muy en cuenta tu recomendación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de cuidados se deberían tener para la supervivencia de la planta, del Aster princesa? Aparte de los que ya nos has dado, por ejemplo, que esté en el interior, de pronto algún tipo de abono específico o cuál sería tu recomendación. Se pueden utilizar dos tipos de abono, o sea, en ese sentido tú puedes usar lo que son abonos orgánicos o abonos químicos. Hay abonos químicos que tienen muy buena relación con la planta y tienen la capacidad de ser de dar a la absorción de los nutrientes con más facilidad, Ujú. al de estar más abiertos en partículas. La planta tiene la facilidad de poder jalarlos. Hay mucha gente que prefiere la parte que es del abono orgánico. De igual manera es muy bueno, es muy apropiado. Se puede usar abono de cuy, abono de gallina, abono de vaca. Hay gran variedad en la parte orgánica, Ujú. pero siempre y cuando estos hayan estado en un proceso de descomposición adecuado. Si es que tú tomas abonos que es muy común que la gente en el campo piense que saca el abono de las culleras, de las gallineras y todo eso y va y les bota directo a la planta. Ajá. Entonces,
tú haces este tipo de acciones, lo único que generas es que acidificas el suelo. Entonces, al elevar el pH en cantidades excesivas, Ujú. automáticamente tú lo que estás generando es que el suelo se queme. Entonces, se va a quemar la planta y tal vez después de ese abono sea útil. O sea, puede tener un proceso de hasta 3, 4 meses más, Ujú. cuando ya se descompone y se incorpora al suelo. Mientras tanto, lo único que estás haciendo es quemar la planta. Ya, ok. Y por ejemplo, cáscaras de huevo, de pronto la cáscara de la papa, todo eso, ¿consideras que es un buen abono para las plantitas o no? Constantes se van descomponiendo, sí. Cuando ya están descompuestos, eso se va a incorporar al suelo. Uno que es muy bueno y que desde mi punto de vista ha sido uno de mis favoritos es el humus de lombriz. Es El, muy bueno, ¿perdón? es el humus de la lombriz. Ah, ok. Es excelente para la incorporación del suelo. Me ha dado muy buenos resultados en plantaciones y en verdad, o sea, se ven buenas respuestas por parte de la planta y la relación que tiene con la misma. Ya, sí, esto de la lombricultura yo también sí he escuchado y dice que genera, o sea, tiene aspectos súper positivos con las plantas. Sí, Ya, la muchísimas. lombriz pone muy bien el suelo y ayuda mucho a incorporar la materia orgánica. Y por lo general, o sea, se los alimentas con eso, o sea, con cáscara de papa, todo ese tipo de cosas. Y ellos lo que hacen es alimentarse, de desecharlo, y esto se va incorporando automáticamente. Ya, César, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy entretenida y también he aprendido mucho y esto voy a poder transmitir a las personas que quieran comprarnos. Y muchísimo. Ay, me olvidé decirte, todo esto es con fines académicos. Lo de la No te entrevista, preocupes. sí te comenté que es del proyecto de la universidad, entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo y que tengas una buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Estás muy bien. Chao, César, gracias. Hasta luego.